Amén. Gracias al Señor por este bonito tiempo de poderle alabar, de que juntos podemos un momento entonar algunos cánticos y pues reconocer al Señor, reconocer su grandeza, su amor y su misericordia. Muy bien, hermanos, hoy vamos a continuar con este estudio del libro de los Hechos, así que yo les pido por favor, hermanos, ahí donde usted está, pueda tomar su Biblia, la palabra del Señor, y vamos a leer todos juntos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9, versículo número 1 hasta el 22. Y la palabra de Dios dice, hermanos, de la siguiente manera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Verso 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hermanos, en este estudio que hemos llevado, lo que estamos llevando, mejor dicho, del libro de Hechos de los Apóstoles, hemos venido recorriendo diferentes pasajes de este libro y viendo cómo desde el inicio de la iglesia cristiana, con el derramamiento del Espíritu Santo, el Evangelio ha ido corriendo en primer lugar en todo Jerusalén y la iglesia se estancó un poquito ahí, se quedó en Jerusalén, aunque el mandato de Jesús fue Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y dado que la iglesia se contuvo un poco de avanzar y de hacer llevar el evangelio aún más lejos, entonces Dios permitió que la persecución por mano de Saulo llegara a la iglesia cristiana y de una manera ya más coyuntural, no tanto intencional, sino más coyuntural, la iglesia sale. La iglesia sale a otros lugares huyendo de la persecución en Jerusalén, pero al salir en el Evangelio a muchas personas. Ya hemos estudiado acerca de Felipe, acerca de los otros hermanos, de Esteban, cómo Dios los utilizó grandemente para poder llevar el Evangelio y hemos ido aprendiendo muchas cosas acerca de lo que Dios considera
que su iglesia debe ser y lo que Dios considera que su iglesia debe hacer. Nuestra idea, nuestro deseo es que al estudiar este libro, usted y yo podamos comprender, hermanos, qué es aquello en lo cual la misión bíblica bautista Dulos debe estar ocupada. ¿En qué debemos invertir nuestro tiempo? ¿En qué debemos invertir el dinero? ¿En qué debemos invertir nuestras fuerzas? Y algo que notamos como un patrón consistente en las Sagradas Escrituras es la iglesia compartiendo el Evangelio, la iglesia predicando, la iglesia discipulando, la iglesia entrenando a otras personas. Hoy entramos en una división del libro. Hasta este momento, hasta el capítulo número 8, Lucas, el escritor de Hechos de los Apóstoles, básicamente se ha concentrado en Pedro y en los demás apóstoles, sobre todo en Pedro, pero a partir del capítulo número 9, el enfoque, hermanos, de Lucas va a pasar a ser el de Pablo. Ahora Lucas empieza a concentrarse en Saulo de Tarso, el que luego se convertiría en el apóstol Pablo, como aquel que lleva adelante la obra de Dios de una manera muy fructífera, y realmente vamos a estudiar de Pablo. Y obviamente hay otros personajes, pero Pablo, digamos que toma un papel protagónico desde el capítulo 9 hasta el final, el capítulo 28 del libro de los Hechos. Así que eso es importante de entender. Ahora, en este punto, hermanos, ¿qué queremos notar? Hemos leído acerca de la conversión de Saulo, hemos leído un poquito acerca de cómo Cristo llega a la vida de Saulo, cómo la transforma y cómo este hombre que otrora era un perseguidor de la iglesia, otrora era un religioso muy celoso de las tradiciones de sus padres, muy celoso de guardar los ritos de la ley. Dios lo transforma y se vuelve un hombre ahora apasionado por compartir el evangelio, apasionado por hablar a otros del Señor. ¿Y eso qué nos enseña? ¿No? Si pudiéramos resumir todo lo que acabamos de leer, Hechos 9 del 1 al 22, diríamos lo siguiente, hermanos. Dios en su soberanía llama a hombres a la salvación, ¿sí? A Pablo, a Saulo y a muchos otros, hombres y mujeres. Dios llama a hombres a la salvación por su gracia, es decir, sin un merecimiento propio. Nosotros no hemos hecho nada para merecer la salvación, por su gracia y para su gloria, con un propósito definido. Pero utiliza a sus hijos, a los que ya hemos creído en el Señor, a nosotros los creyentes, nos utiliza ¿para qué? Para afirmar a estos nuevos creyentes, para entrenarlos y guiarlos en los primeros pasos de su vida cristiana, con el fin de que estos lleguen también a traer a otros hacia Cristo. Entonces, esto se vuelve un proceso circular, en el sentido de que Dios está llamando a personas a la vida eterna, a la salvación, y estas personas necesitan de otras personas que a su vez ya han sido ganadas por el Señor para ser entrenadas, discipuladas, afirmadas en las verdades de la fe, para que a su vez ellos puedan ser enviados a traer a otros para la obra del Señor. Y así funciona la Gran Comisión, hermanos. La Gran Comisión no funciona tanto por conciertos evangelísticos o por campañas evangelísticas en estrados, en teatros, en estadios, y no estoy en contra de esos eventos, ¿sí? Han tenido su utilidad, Dios los ha utilizado muchas veces. Recordamos con mucho cariño a hombres como Billy Graham, a hombres, a evangelistas muy conocidos, como Luis Palau y otros más, que en algún momento fueron utilizados por Dios para atraer a muchas personas al evangelio. Sin embargo, entendemos, por lo que vemos en la palabra de Dios, que eso es solamente una manera de poder cumplir la Gran Comisión, no es la única, y que realmente la mejor manera por medio de la cual la Gran Comisión se puede cumplir, ergo los creyentes pueden ganar a otras personas, o mejor dicho, la iglesia puede crecer, es cuando creyentes cumplen la labor de compartir a otras personas el evangelio, y aquellos que se convierten al Señor, pues estos creyentes los discipulan, los entrenan, los capacitan y los envían. Entonces ya hemos hablado de esto un poco, cómo funciona la dinámica de una iglesia saludable. Los ministros son llamados por Dios para capacitar, para entrenar al cuerpo de Cristo, para que ellos a su vez hagan la labor también de poder ganar personas, entrenarlas, capacitarlas y enviarlas
a los campos blancos. Entonces, cuando la iglesia funciona de esta manera y todos y cada uno de nosotros tenemos nuestra parte y tomamos nuestra parte y nos comprometemos con el cumplimiento de la gran comisión, entonces no solamente hay bendición, sino que también hay crecimiento. Recuerda lo que siempre vemos y estamos viendo en el libro de los Hechos. Cuando seguimos el diseño de Dios, ¿qué cosa hay? Hay bendición. Si pudiéramos, hermanos, organizar, de alguna manera, bosquejar este texto, diríamos tres cosas. Dios llama a hombres a la salvación y damos gloria a Dios por eso. Versos 1 al 9. Dios usa a hombres para edificación. Dios te quiere usar a ti. Dios me quiere usar a mí para edificar a estos nuevos creyentes. Versos 10 al 18. Y por último, Dios usa a esos hombres edificados para la evangelización, para continuar el proceso, para ganar a otros más para Cristo. Versos 19 al 22. Y empezamos entonces, hermanos, con esto y vamos a anotar, vamos a regresar nuevamente al relato de Hechos capítulo 9 y solo vamos a leer los 9 primeros versículos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que en ese tiempo era Caifás, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, no Saulo iba rumbo a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni tampoco bebió. Saulo de Tarso, como ya hemos dicho hace un momento, había empezado una campaña de persecución y de odio realmente contra la iglesia del Señor. La frase que utiliza Lucas al decir que Pablo respiraba muerte y amenazas, quiere decir o da la idea de un caballo que relincha feroz, ¿no? Porque está rumbo, presto para la batalla y relincha de excitación. Un animal, ¿no? Que está listo para el combate. Entonces, Saulo, estaba en este momento listo para arremeter contra los cristianos y poder matarlos y poder amenazarlos. Él estaba lleno de este celo que él supuestamente pensaba era un celo santo, pero estaba lleno de odio contra la iglesia del Señor. Realmente odiaba al cristianismo y deseaba exterminarlo porque los consideraba una plaga, los consideraba una secta herética que estaba destruyendo la verdadera religión de Dios, la ley de Moisés. Entonces odiaba por esto a los cristianos. Así que pide autorización del sumo sacerdote Caifás para ir a Damasco a perseguir a los cristianos y traerlos presos a Jerusalén. Recuerda que Pablo era miembro del Sanedrín, así que muy probablemente también estuvo en el juicio del Señor Jesucristo, probablemente. En todo caso, Caifás, el sumo sacerdote que estuvo y que fue el que dictaminó la muerte de Jesús, estaba todavía en ese momento en funciones, en función como sumo sacerdote, y es a él al que le pide Saulo, le pide la autorización para poder ir a Damasco a encontrar cristianos y traerlos. Recuerda que los cristianos estaban dispersos, estaban saliendo de toda Jerusalén hacia otras ciudades, así que lo que hacía Pablo era perseguirlos. Los perseguía, los capturaba y los volvía a traer a Jerusalén para que sean juzgados. En el camino a Damasco, que está más o menos unos 22 kilómetros de Jerusalén, dice la Escritura, al mediodía, en el pleno calor del sol, Cristo Jesús se le aparece a Pablo en una luz aún más brillante que la del sol, ¿no? Una cosa sobrenatural, obviamente, y este Saulo, pues, cae oyendo una voz celestial que le dice: Saulo, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres pretender? ¿No? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y es interesante porque Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, pero hermanos, levantar la mano contra la iglesia es levantar la mano contra el Señor, es lo que Dios ama, la iglesia. La iglesia es importante porque para Dios es importante. Entonces, levantar o atentar contra la iglesia es atentar contra el Señor, algo que Dios ama. Así que
Pero vamos a mirar otros pasajes, ¿no? Pablo Lucas aquí, perdón, narra la conversión de Saulo, pero omite algunos detalles. Pablo, cuando ya era apóstol, él vuelve a narrar su conversión por lo menos 2 veces y agrega unos detalles más interesantes. Entonces voy a pedirte y acompáñame por favor a Hechos capítulo 22 y a Hechos capítulo 26, donde Pablo narra su conversión nuevamente, y ahí vamos a ver un poquito más de detalles. Mira lo que dice la palabra de Dios, Hechos 22, 3. Yo de cierto soy judío, dice Pablo, ya para ese momento es el apóstol Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteciendo que yendo yo, al llegar cerca a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sí? Entonces, esto es un evento, uno de los relatos de Pablo de su conversión. Vamos a leer el siguiente. Hechos capítulo 26, versículo número 9. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Entonces, muchos dicen que no solamente lo dicen, lo vemos en el libro de los Hechos, Pablo dio su voto, Saulo dio su voto cuando mataron a Esteban, pero no fue el único, ¿no? Acá habla en plural, ¿no? Cuando los mataron a muchos otros, él también dio su voto para que murieran. Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, reuniendo estos 3 relatos que hacen referencia al mismo evento, podemos entender varias cosas, ¿verdad? Saulo no era un aficionado, Saulo ya era un perseguidor profesional de la iglesia, era un hombre que había dado su voto para que muchos murieran, los obligaba a blasfemar, los golpeaba, los apresaba, los llevaba hacia Jerusalén para que sean juzgados. Entonces, ese era un hombre que realmente respiraba un odio asesino. Estaba siendo muy utilizado por Satanás, más bien, para traer mucha ruina a la iglesia del Señor. Y hermanos, muchos comentaristas dicen que si Dios no hubiera intervenido en la vida de Saulo de Tarso, pues la iglesia cristiana no hubiera logrado subsistir a esa persecución, hubiera muerto, dicen, ahogada en su propia sangre. ¿Por qué? Porque realmente Saulo era un tipo de persona, y lo conocemos porque no solamente antes de Cristo, pero siendo cristiano, conocemos y estudiamos sus características y vemos que es un hombre decidido, es un hombre que no vuelve atrás de algo que se ha decidido hacer. Es una persona muy comprometida y enfocada con aquello que está convencido que tiene que hacer. Así que si Dios no hubiera detenido el camino de Pablo, hermanos, pues este hombre no se hubiera detenido hasta destruir a todo el cristianismo. Realmente una convicción muy fuerte, obviamente tremendamente equivocado, pero una convicción muy fuerte. Y esto al final también fue de bendición porque ya en Cristo este hombre nunca se detuvo, siempre siguió hacia adelante y rescatamos eso, ¿cierto? Hay un libro muy bonito que se llama Temperamentos bajo el control del Espíritu Santo, de Tim LaHaye, un libro muy antiguo que nos habla acerca de cómo Dios ha creado a cada persona con un temperamento y cada temperamento puede ser de gran bendición para el Señor, ¿no? Y este libro estudia, por ejemplo, a Moisés, un hombre
que es un poquito parecido a Timoteo, ¿no? Un hombre melancólico, un hombre que es un poquito más flemático, es decir, más calmado, más apacible, más tranquilo, de repente un poquito que tiende a la depresión. Eso es en su estado natural, ¿no? Pero al estar su temperamento controlado por el Espíritu Santo, entonces esta pasividad o el ser apacible se convierte más bien en una bendición porque este hombre ahora se vuelve un hombre muy sensible para Dios y muy apacible, manso. Entonces, ¿a qué llega este libro? Porque también habla acerca de Pablo, habla acerca de Pedro, como su carácter colérico, que son aguerridos, van hacia adelante, no se detienen, pero cómo esto puede ser usado para mal, pero bajo el Espíritu Santo estas personas pueden utilizar ese ímpetu, ¿verdad? Ese ímpetu para llegar adelante los proyectos espirituales. Entonces, al final de qué cuenta este libro, de cómo, si bien es cierto, nuestro temperamento puede ser utilizado para mal, cuando venimos a Cristo, Dios no anula nuestro temperamento, sino que lo utiliza, lo redirige y lo modela para la gloria de su santo nombre. Entonces, cuando Saulo se convierte al Señor, no anula su personalidad, no deja de ser Saulo, pero Dios ahora empieza a trabajar en su carácter y lo utiliza tremendamente. Así como Saulo era incansable para perseguir a la iglesia, en Cristo, Saulo se volvió un hombre incansable para llevar adelante el Evangelio. A eso quiero llegar. Y cuando Cristo, hermano, se aparece a Saulo camino de Damasco y en esa luz resplandeciente que brilla más que el sol y que Saulo y los demás cayeron a tierra, muy probablemente porque estaban montando a caballo yendo hacia Damasco, Saulo hace dos preguntas muy importantes. La primera, ¿quién eres, Señor? ¿Verdad? Porque obviamente él reconocía que esa voz era divina, pero no sabía quién era. ¿Quién eres, verdad? ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta definitivamente tuvo que haberle taladrado el cerebro, porque recuerda, él está persiguiendo a los cristianos. Él muy probablemente estuvo en el juicio a Jesús, probablemente estuvo allí porque era miembro del Sanedrín, no lo podemos asegurar, pero es una posibilidad que él estuvo allí o por lo menos en algún momento pudo haber escuchado de Jesús enseñar y obviamente no creía en Jesús como el Mesías, ni creía en Jesús como el Salvador. Para él, el Cristo y el cristianismo eran simplemente una plaga, pero ante la respuesta del Señor, imagínate cómo se debe haber sentido. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Eso definitivamente tiene que haber sido un choque para la personalidad de Pablo, ¿no? Saber que todo lo que había estado haciendo no era a favor de Dios, sino era en contra de Dios. Él no estaba prestando realmente un servicio a Dios, todo lo contrario, él se estaba oponiendo al Señor. Y el Señor Jesús añade, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué se refiere esta frase? Si tú puedes ver en esa imagen que te he mostrado ahí ves un par de bueyes, un par de bovinos, y este hombre que los está guiando con el arado, y si te das cuenta, él tiene un instrumento tipo una lanza muy larga que se llama el aguijón. Esta lanza es utilizada por el que ara, ¿no? Por el campesino, para poder picar en los muslos o en la pierna o los tobillos de los bueyes y poderlos dirigir hacia donde él quiere que vayan. Entonces, si el buey está yendo hacia un lugar donde el granjero no quiere que vaya, entonces el granjero lo va a picar hasta que este animal corrija el rumbo y vaya por el sendero correcto. Entonces, obviamente el animal al sentir la hincazón, ¿no? Al sentir el hincón del aguijón, obviamente camina hacia donde el granjero quiere, porque obviamente evita el dolor. Pero nuestro amigo Saulo, ¿no? Era más terco bueno, no era más terco que un burro, en este caso era más terco que un buey, porque ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Está diciéndole, Saulo, Saulo, yo te estoy picando hace rato, te estoy picándote con mi aguijón para que tú puedas ir hacia donde yo quiero que vayas. Estoy dirigiéndote, estoy picándote para dirigirte hacia donde yo quiero que vayas, pero tú en vez de corregir el rumbo, estás dando coces, estás hincándote más todavía contra el aguijón. Entonces, no era muy sabio que digamos nuestro amigo Saulo, ¿no? Porque no reconocía la mano de Dios dirigiéndolo. ¿Y cómo podemos esto identificarlo en nuestras propias vidas? Muchas de las personas, hermanos, incluso yo mismo, puedo referir como un testimonio, y estoy seguro que usted también lo puede decir así, puede
refrendar lo que estoy diciendo. Antes de conocer al Señor, Dios nos ha hablado. Dios nos hablaba por medio de personas, o personas nos invitaban a la iglesia, o nos hablaban de Jesús, o veíamos una película, y sentíamos esta inquietud en el corazón, como que algo estaba sucediendo, no nos sentíamos bien, teníamos esa inquietud que antes no teníamos, y de pronto, en algún momento, el Señor, ¡guau!, nos lleva hacia su voluntad. Entonces, es este aguijón divino que el Señor está, con el cual está picándonos, con el cual está guiándonos por medio de personas, de situaciones, de incluso a veces de crisis. Muchos hemos llegado a Cristo después de una crisis, después de una enfermedad, después de un problema, porque alguien nos estaba constantemente hablando por alguna circunstancia, y esos son aguijones divinos, hermano. El Señor está tocando y picando ahí para que nosotros podamos corregir el rumbo e ir hacia Él, hacia su palabra. Pero este Saulo era cabeza dura. Saulo no entendía, el Señor estaba hablándole constantemente, seguramente. ¿Por qué? Pues muchos comentaristas dicen, Saulo escuchó muchas veces y vio a cristianos llorar, vio a cristianos que se rehusaron a blasfemar y prefirieron morir antes de blasfemar el nombre de su Señor. Saulo vio a Esteban morir apedreado y no rogar por su vida. Entonces Saulo vio muchas veces a hombres y a mujeres dar su vida por causa del evangelio, y definitivamente uno no puede quedarse igual al ver esa situación. Nuestros corazones no son de piedra, reaccionamos, ¿verdad? El campo de concentración de Auschwitz, junto con otros más, se caracterizaba porque las poblaciones de soldados de las sociedades hitlerianas tenían que ser cambiados constantemente, cada mes, cada 2 meses. ¿Por qué? Porque los hombres, a pesar de que eran nazis y eran asesinos y todo, no soportaban ver la muerte de tanta gente, tantos judíos, tantos hombres que eran muertos en esos campos de concentración. Entonces constantemente tenían que rotarlos porque no soportaban ver tanta muerte. Es algo parecido. Entonces, Pablo, al ver tantas muertes, tanta ejecución, Dios estaba tocando su corazón, y este hombre era terco, y por eso le dice, Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te estoy hablando y tú constantemente estás terqueando, ¿no? Entonces, amigo, amiga, si tú estás escuchándome y no conoces al Señor, déjame decirte que esta oportunidad en la cual Dios te ha traído y tú estás escuchando, y Dios está picándote ahí con un aguijón para que tú creas en Jesús, para que tú reconozcas a Cristo como Señor y Salvador. No sigas dando cosas contra el aguijón, no sigas clavándote el aguijón porque duele, porque duele. Mejor reconoce la mano divina de aquel que te está guiando y déjate guiar por el Señor. Confía en Él, porque sus caminos son mejores que nuestros caminos y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Pablo tenía que entender esto. Y la segunda pregunta que Saulo hace es, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer? Y con esta pregunta ya notamos que Saulo, el que antes era una persona autosuficiente, independiente, que hacía sus planes y que iba adelante en lo que él quería, lo vemos rendido a la voluntad de Dios. Él entiende que este Jesús al cual él había perseguido, él era Dios, que no había muerto. Bueno, había muerto, pero había resucitado de los muertos y que estaba vivo y que era Dios. No era todo lo que decían de él, no era un loco, no era un revolucionario, no era un farsante, era Dios. Así que Saulo, queridos hermanos, cae y se da cuenta lo que ha hecho, el gran error que ha cometido. Ha levantado su mano contra Dios, al Dios que él prometió amar, al Dios que él prometió conocer su palabra. Por lo que recuerda, ese era el juramento de los fariseos, ¿verdad? Amar la ley, enseñar las sagradas escrituras, y de pronto se da cuenta que toda su vida fue una mentira. Todo lo que él creía que era lo correcto, no era lo correcto. Todo lo que él creía que estaba haciendo bien, estaba haciéndolo mal. Imagínate cómo se debe haber sentido ese pobre Saulo. Así que ya sin ningún tipo de excusa, ni argumento, ni nada, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dime ahora qué debo hacer. Y el Señor Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Su orgullo fariseo había caído, se había percatado de su pecado, y cuando la luz desaparece, el resplandor desaparece, dice, él se había quedado ciego por el resplandor. No solamente duró el tiempo del resplandor, sino que se quedó ciego, perdió la vista. Así que fue llevado por sus compañeros a Damasco, donde dice la Escritura que estuvo 3 días sin comer ni beber. Y tú sabes que 3 días es lo máximo que una persona puede subsistir sin beber.
Ya a los 2 días sin beber nada de agua, de líquidos, ya una persona se encuentra bastante deteriorada. Y 3 días sin comer ni beber, bueno, puedes durar sin comer hasta un mes, pero sin beber no puedes durar más de 3 días y estar vivo. Así que realmente, y en un sentido, hermano, Saulo de Tarso murió en ese momento, ¿no? Estaba agonizando. Imagínate, él estaba ahí en un rincón oscuro, sin poder ver, sin comer, sin beber, durante esos días pensando, recapacitando en todo lo que él había vivido, todo lo que él había hecho, cuánto se había equivocado, orando al Señor, pidiendo perdón, pidiendo una nueva oportunidad. No puedo imaginar todo lo que pudo haber dicho Pablo, pero sí puedo saber cómo se siente, porque yo también en algún momento de mi vida me he equivocado. Y al darnos cuenta de cuando nos equivocamos, hermanos, nos sentimos humillados, nos sentimos tristes, nos sentimos, hermanos, que realmente hemos hecho todo mal y queremos pensar, queremos meditar, reflexionar, recapacitar. Y eso fue lo que sucedió con Saulo. Esos 3 días de agonía física, de agonía espiritual, este hombre reflexionó, pensó, recapacitó. Y cuando salió de ese ayuno poderoso de 3 días, era otro hombre, hermanos. Ya no era Saulo, el fariseo orgulloso y asesino que respiraba amenazas y muerte contra el cristianismo. Ya no, era Pablo, el hombre de Dios. El nombre de Saulo significa príncipe, el nombre Pablo significa pequeño. Y cuando Pablo salió de ese ayuno, ya era ahora un pequeño hombre de Dios, una persona ya no autosuficiente, más bien humilde, más bien una persona que reconocía su necesidad de Dios, que reconocía que necesitaba de Dios. Y qué bueno y qué tremendo es, queridos hermanos, cuando nos damos cuenta de que somos pequeños, de que necesitamos el poder de Dios, de que necesitamos la mano poderosa de Dios, de que necesitamos la dirección de Dios para nuestras vidas, de que necesitamos el favor de Dios, su bendición, su amor, su gracia. Qué terrible es cuando tenemos este corazón obtuso, cuando tenemos este corazón cerrado y no queremos entender. Pero Pablo entendió, hermano, fue humillado. Dice la escritura, bueno me es haber sido humillado, para así yo aprender tu ley. Qué lindos son esos momentos, hermanos, cuando somos quebrantados por el Señor, cuando Dios permite que podamos ser quebrantados, que podamos derramar lágrimas, que podamos ser humillados, pero en el buen sentido de la palabra, porque vamos a salir levantados de esa situación, pero con un corazón transformado. No todas las pruebas son malas, hermanos. No todas las lágrimas son un desperdicio. Muchas veces son el mejor camino para aprender, a depender de Dios, a confiar en Dios y a darle las gracias a Dios. Bendita, una vez un hermano dijo, benditas son las heridas que me hicieron acercarme a ti, benditas son las pruebas que me hicieron humillarme ante el Señor. Así que hermanos, todo hombre de Dios, toda mujer de Dios que ha de ser utilizado por Dios, ha tenido que pasar por o va a pasar por ese valle de sombra de muerte. Todo hombre que Dios utilice para la gloria de su nombre va a tener que pasar, tiene que pasar, hermanos, por el valle de la tribulación. Tiene que ser quebrantado, tiene que llorar, tiene que ser quebrado, tiene que humillarse delante del Señor, porque, hermanos, un orgullo quebrantado es lo mejor que podemos experimentar en nuestras vidas. Una persona que no ha sido quebrantada, una persona que no ha caído a tierra, que no se ha dado cuenta de su necesidad, es una persona peligrosa, porque es una persona orgullosa, porque es una persona que no reconoce que necesita desesperadamente de Dios, pero una persona que ha sido quebrantada, una persona que ha mordido el polvo, una persona que ha sido humillada, pero que Dios le ha levantado, le ha sanado, le ha ayudado. Hermanos, esa persona tiene un corazón agradecido, tiene un corazón vehemente, tiene un corazón, como veíamos en la mañana, ¿no? Un corazón adorador, un corazón que realmente ama a Dios porque conoce su mano misericordiosa. Yo conozco la mano poderosa de Dios, pero sobre todo conozco su mano misericordiosa, porque siendo quien yo soy, hermanos, Dios me ha tenido misericordia, a pesar de lo que soy. Y eso nunca lo voy a olvidar. La mano misericordiosa de Dios me ha sostenido hasta el día de hoy. Y si estoy aquí, es por la gracia infinita de Dios y por nada más. Espero que usted entienda esto y reconozca conmigo. Estamos aquí solamente por la gracia de Dios. Mira lo que Pablo dice muchos años después, ya siendo el apóstol Pablo.
Mira lo que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 7 al 10. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ves? Este es un hombre que ha sido quebrado. Este es un hombre que ha sido quebrantado. Este es un hombre que ha aprendido por medio de las lágrimas, del dolor y del sufrimiento, ha aprendido a confiar en Dios. Se ve a sí mismo como el más pequeño. Se ve a sí mismo como indigno, pero eso no significa que él no hace nada. No, él dice, yo soy pequeño, yo soy indigno, yo no merezco servir al Señor, pero le sirvo porque estoy tan agradecido con Dios que yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para darle la gloria y la honra a aquel que me consideró sin ser nada y me otorgó gracia y favor. ¿Es ese tu corazón, mi hermano? ¿Es ese tu corazón, mi hermana? ¿Reconoces que Dios te ha dado todo? ¿Reconoces que sin Él no eres nada? ¿Reconoces, mi querido hermano, mi hermana, que tú también como yo en algún momento de nuestra vida dábamos cosas contra el aguijón? No reconocíamos la voz de Dios, éramos como una bestia sin entender, sin entendimiento, pero Dios con su mano poderosa, divina, por medio de circunstancias como el gran alfarero que es, dirigió nuestras vidas, dirigió los acontecimientos de la vida, aún nos puso en una situación difícil o en una bendición, en una enfermedad o una situación familiar, no lo sé, pero por medio de esa situación nos trajo a sus pies, cambió nuestro corazón, lavó nuestra mente, nos dio un nuevo propósito, nos levantó nuevamente de la humillación, nos vistió con ropas nuevas y nos recibió en su casa. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, hermanos? Por eso Pablo dice, yo trabajo más que todos, porque no quiero ser más que los demás, no, porque soy más agradecido. El que reconoce y entiende lo mucho que se le ha perdonado, ese trabaja más duro y se esfuerza más, porque quiere agradarle más a su Señor. Mira este otro texto, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, dice Pablo, Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y toda la iglesia dice, amén. Decimos amén a este Dios misericordioso. Entonces, hermanos, en este primer punto, ¿qué reconocemos? ¿Qué queremos aprender? Que Dios en su soberanía llama a hombres y mujeres a la salvación, hermanos. De lo vil y de lo menospreciado, Dios ha tomado por su gracia y para la gloria de su nombre como Señor y Salvador. Así que únete conmigo a decir, hermanos, solo Dios salva. A Él sea la gloria, porque Él nos ha salvado. No estamos aquí por nuestras propias fuerzas. No estamos aquí por nuestro favor, nuestro conocimiento, nuestro poder. Estamos aquí y somos salvos únicamente por la gloria de Dios, por su gracia, para su gloria. Seguimos el relato. Y el verso número 10 dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció por el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hermanos,
¿Qué aprendemos aquí? Vamos a leer ese mismo pasaje, pero en los siguientes relatos, en Hechos 22 y en Hechos 26, para aprender un poquito más de detalle. Hechos 22:12 dice: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 26:15 al 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué aprendemos aquí o qué vemos aquí entonces? Que ahora en la historia de Saulo aparece un hombre llamado Ananías, a quien Dios, y notemos que Ananías no era un obispo, no era un apóstol, no era un diácono, era un hombre, un creyente simplemente que estaba en su casa orando, a quien Dios quería utilizar, hermanos, para ser el guía en los primeros pasos de la vida cristiana de Saulo de Tarso. Dios le dio instrucciones específicas a Ananías. Le dijo: Ananías, hay una necesidad. Hay un hombre llamado Saulo que está orando a Dios y necesita de Cristo. Hay un hombre, Ananías, discípulo del Señor, al cual Dios quiere usar como instrumento para su gloria. Hay un mandato. Dios le dice a Ananías: ve, pon tus manos sobre él, ora por él y bautízale. ¿Cuál es el obstáculo? Ananías dice: Señor, pero tengo temor, ¿no? Saulo es un hombre que persigue cristianos y acá tiene poder para perseguirlos. Tengo miedo. La confianza. Jesús le dice: ve. Ve, porque mis propósitos están por encima de la voluntad de Saulo y de la voluntad de Satanás y de la voluntad de quien sea. El propósito de Dios, hermano, nos gobierna y nos da confianza. Ve, porque instrumento escogido es Saulo para llevar el evangelio a reyes, a gentiles y a los hijos de Israel. Dios estaba cambiando ahora el tablero de juego. Lo que Satanás estaba utilizando para destruir a la iglesia, Dios lo cambió, lo transformó y ahora lo iba a utilizar para bendecir a la iglesia. Y ese es nuestro Dios, hermano, que convierte lo malo en bueno, que convierte lo negativo en positivo, que hace que todo termine para bendición de aquellos que aman a Dios. Dice la Escritura claramente en Romanos capítulo 8, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y este es un ejemplo perfecto, hermanos. Dios ama a su iglesia. Dios no iba a dejar que su iglesia muera y desaparezca por mano de Pablo. Él pudo haber hecho muchas cosas, pudo haber matado a Pablo, pudo haber eliminado a Pablo del juego, pero en su misericordia, Él toma a este hombre perverso, asesino, perseguidor de la iglesia, transforma su corazón y ahora lo utiliza como un instrumento que antes fue un instrumento de destrucción, ahora lo quiere usar como un instrumento de bendición, para bendecir al cuerpo de Cristo, para bendecir a la iglesia. Y lo que en un momento fue una iglesia perseguida y temerosa, ahora sería una iglesia potenciada, porque Saulo iba a ser un hombre de gran bendición para la iglesia de Cristo hasta el día de hoy. Dado que Dios le da esa confianza a Ananías, Ananías dice: ok, voy, Señor, en tu nombre. Así que Ananías va y le reconoce como hermano, le dice: hermano Saulo. Qué tremendo, hermano Saulo, tú ya no eres Saulo el perseguidor, tú ya no eres Saulo el fariseo, tú ya no eres Saulo el pecador, tú ya no eres Saulo el hijo de Satanás, ahora eres nuestro hermano, eres un hijo de Dios, tienes una nueva identidad, un nuevo propósito. Y qué precioso es, hermano, cuando Dios toca personas y les da una nueva identidad. Ya no eres el lujurioso, ya no eres el borracho, ya no eres el asesino, ya no eres el ladrón, el mentiroso, el infiel, el promiscuo, ya no eres el flojo, el holgazán, el ocioso, el borracho, ya no, el mujeriego, ahora eres hijo de Dios, hija de Dios, con una nueva identidad y con un nuevo propósito. Eres hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, identidad. Para anunciar, dice, la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Propósito.
Y Dios nos da siempre, hermanos amados, cuando venimos a los pies del Señor, nos da una nueva identidad y nos da un nuevo propósito. Funcionó con Pablo, funcionó con Ananías, funciona contigo, funciona conmigo. Si has venido a los pies del Señor, usted ya tiene una nueva identidad. Usted ahora es hijo o hija de Dios, hijos del Altísimo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo santo, nos llama el Señor en su palabra, ovejas del Señor, una nueva identidad, hijo de Dios, ya no extranjeros y peregrinos, sino familia, hijos, eres hijo, no lo dudes, eres hijo, hija de Dios. Dice la palabra en Romanos capítulo 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor nos da la seguridad de que somos sus hijos. Porque dice la Escritura, todos los que creyeron, a los que confiesan su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no conforme a la voluntad de varón, sino conforme al poder de Dios. Hijos de Dios. Aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos una nueva identidad, hijos de Dios. El mundo puede decir muchas cosas de nosotros, pero no importa lo que Dios diga de nosotros. Y lo que Dios dice de nosotros, somos hijos de Dios. ¿Y cuál es el propósito nuestro? Llevar el Evangelio, llevar a Cristo a otras personas, llevar la palabra de salvación al mundo entero. Ese es nuestro propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Decirle al mundo, Cristo salva, Cristo transforma nuestras vidas, Cristo cambió mi corazón, estaba perdido, como dice este hermoso y precioso himno. Fui ciego y ahora veo. Yo era un miserable pecador, ahora Dios me transformó. Dios me dio la luz. Ahora puedo ver. Ahora me libertó. Y ahora yo quiero hablar de ese amor maravilloso. Sí, este himno precioso, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Ciego era, ¿verdad? Y ahora veo. Perdido era, y Él me halló. Amén. Gloria al Señor. Ananías reconoce a Saulo como su hermano. Ora por él, para que sea sano de esa ceguera física, para que sea lleno del Espíritu Santo. Y qué precioso esto, porque mira, al inicio de Hechos capítulo 9 dice el texto que Saulo respiraba amenazas y odio. Es decir, su aliento era odio, era amenazas, porque era lo que salía de su ser, ese odio, esas amenazas. Pero ahora Ananías ora por Pablo, por Saulo, para que él reciba la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tú sabes que la palabra para espíritu es neuma, que a veces se traduce como aire, ¿no? Y el Espíritu de Dios llegó en Pentecostés como un viento recio, así que ahora Saulo ya no respira muerte, sino que ahora él ha recibido aliento de vida, más bien, ese aliento del Espíritu Santo, y ahora él está lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, su mente transformada, su corazón transformado, una nueva identidad, un nuevo propósito. Oran por él, dice que escamas caen de sus ojos, él recobra la vista física, es lleno del Espíritu Santo, e inmediatamente bautizado, haciendo público testimonio de que él es un creyente en Cristo Jesús, de que él ahora cree en Jesús y que es incorporado al cuerpo que es la iglesia. Saulo recobra la vista, es lleno del Espíritu Santo, bautizado y reconocido como un hermano. Saulo iba rumbo a la condenación, hermanos, pero Dios tenía otro propósito para él. Cristo le llama a Saulo instrumento escogido, le llama ministro, servidor, le llama testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El llamado a la salvación de Saulo incluye también su llamado al ministerio. Y hermanos, en este momento todavía no lo sabemos porque recién estamos empezando la historia de Saulo, pero Saulo llegaría a ser uno de los más grandes siervos del cristianismo. Hasta el día de hoy no ha podido ser superado. Escribió 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Plantó muchas iglesias durante su vida física. Entrenó más de 80 líderes que podemos reconocer en el Nuevo Testamento. Dejó pastores, dejó misioneros, plantó iglesias, escribió cartas. Un hombre sumamente fructífero para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia cambió su camino. Él iba rumbo a la condenación, pero Dios tomó su camino y lo trajo rumbo a la gloria. Aún así,
este hombre que iba a ser tremendamente usado por Dios. Obviamente no lo iba a ser todavía, aún van a pasar muchos años para que Saulo llegue a ser el apóstol Pablo. Faltan todavía y vamos a verlo eso después, en las siguientes semanas, cómo Dios trata con la vida de Saulo, y eso es interesante entenderlo, porque así vamos a aprender cómo Dios trata con nuestras vidas para usarnos en el ministerio. Y sin embargo, en estos primeros años, en esta primera etapa de la vida de Saulo, él necesitaba ayuda, él necesitaba orientación, guía. Así que Ananías fue una primera persona que Dios trajo a su vida para que sea de bendición. Y luego ya no fue Ananías, fue Bernabé, otro hombre que Dios trajo a la vida de Saulo para ser un mentor, para ser un maestro, para ser un pastor, que lo guiara y lo ayudara. Así como luego Pablo llegó a ser pastor para otros, él también primero necesitaba ser pastoreado. Por eso siempre decimos, hermano, un pastor primero tiene que haber sido pastoreado. Un líder tiene que haber sido liderado primero. Una persona que tiene ese deseo de guiar a otros primero tiene que haber sido guiado. Una persona que disipula primero tiene que haber sido discipulado. Una persona que quiere pasar por un camino, primero tiene que haber sido guiado por ese camino por otra persona. Y es tan importante el discipulado, el entrenamiento. Y es tan importante también que Saulo necesitaba la comunión con otros creyentes y ser parte de la iglesia. Por eso Saulo se bautizó. Y por eso fue hecho parte de la congregación, de una congregación local. El hecho de que él sea el futuro apóstol Pablo no lo eximía de necesitar comunión. Todos necesitamos comunión con nuestros hermanos. Todos necesitamos identificarnos con una iglesia local. Todos necesitamos ser parte de una iglesia local. Todo creyente debe ser miembro de una iglesia local. Y yo te animo, querido amigo, amiga, hermano, hermana, si usted aún no tiene una iglesia local donde usted se puede identificar como cristiano, ora al Señor y considera ser miembro de esta iglesia, donde como muchas otras iglesias locales, tratamos de obedecer al Señor, tratamos de hacer la voluntad del Señor y tratamos de vivir como una familia de la fe, una familia cristiana. Es importante que cada creyente se discipule, se bautice y sea parte de una iglesia local. Sea discipulado, entrenado, guiado por otros creyentes que tal vez tienen un poco más de experiencia, que tal vez puedan tener un poco más de conocimiento y todos juntos avanzando en el camino del Señor. Importante entonces, Dios quiere usar a sus hijos para ser de bendición para muchas personas. Nosotros, hermanos, no podemos salvar a nadie, pero sí podemos predicar el Evangelio y guiar en los primeros pasos de la fe a los nuevos creyentes en Jesucristo. Hermano, hermana, Dios te quiere utilizar como Ananías para algún Pablo. Tú sabes, una de las cosas que yo siempre oro al Señor y converso con mis hermanos ancianos, converso con mi esposa, es este gran deseo que tengo de verdad, este gran anhelo que tengo. Si hay una de las cosas que más anhelo para la iglesia, claro, es que crezca la iglesia, que sigamos creciendo en el Señor, que mucha gente más llegue a los pies de Cristo. Ese es uno de los grandes deseos que tengo para la iglesia. Pero otro gran deseo que tengo para la iglesia, hermanos, es que Dios levante hombres. Hombres. ¿Sí? Cuando digo hombres, digo varones y mujeres, ¿no? Que amen al Señor, que sirvan. En la iglesia hay hermanos preciosos que sirven al Señor, que están esforzándose. Hay muchos hermanos así y yo doy gracias a Dios por ellos, pero aún así son muy pocos y la mayoría son mujeres, son pocos los varones realmente que yo puedo decir están en la línea de combate, están adelante guiando a otros varones, son muy poquitos. Y yo digo, Señor, ayúdanos, levanta más hombres, hombres y mujeres, pero levanta varones sobre todo, llamados al ministerio, que en algún momento se les puede entrenar, se les puede enviar a plantar una iglesia, a ser misioneros, hombres que lo dejen todo por amor a Dios, que sean llamados al ministerio realmente, ¿verdad? Hay hombres que van a servir a Dios, pero tienen su trabajo, sus negocios, y está muy bien, no son menos, son tan importantes como cualquier otro, pero también se necesita hombres y mujeres que Dios toca sus corazones y los llama al ministerio, es decir, los llama a cambiar su vida por completo y a considerar servir al Señor con todo su ser, con todo su tiempo, con todas sus fuerzas. Ananías era un hombre que no estaba en el ministerio a tiempo completo, era un siervo del Señor, sí, servía a Dios, por supuesto que sí. ¿Dios lo utilizaba? Claro que sí. Pero también vemos un Saulo, un hombre que Dios transformó su vida y a partir de ese momento lo único en lo que pensó Saulo era en el ministerio y no se dedicó a nada más. En ese momento él dejó de ser fariseo, en ese momento él dejó todo lo demás que él hubiera tenido por hacer y solo pensó en hacer la obra de Dios.
También necesitamos personas así, dedicados, consagrados, que quieran entregar su vida por completo al Señor en el ministerio a tiempo completo. Y esa es una de mis oraciones. Y sabes, tal vez tú no has sido llamado al ministerio. Y está bien, no eres ni más ni menos por eso, pero tal vez tú puedas discipular a alguien que ha sido llamado al ministerio. Tal vez tú digas, oh, pero yo qué voy a hacer para el Señor, pero tú no sabes, tal vez la persona que tú estás discipulando, el joven que está discipulando, el niño que está discipulando, va a ser un pastor, va a ser un misionero, va a ser un obrero de Dios, que va a ser usado tremendamente por Dios. Y tú puedes ser parte de esto. Tú puedes estar entrenando o discipulando al próximo líder de varones, a la próxima líder de damas, al próximo pastor, al próximo misionero. Entonces toma en serio y toma la importancia a la labor tan importante que es evangelizar y discipular a otros. No sabes cómo Dios puede bendecir a la iglesia si tú te dispones, como lo hizo Ananías. Ananías tenía miedo, pero confió en el Señor y Dios lo utilizó. ¿Qué hubiera pasado si Ananías hubiera tenido temor? Seguramente Dios hubiera utilizado otro, pero Ananías hubiera perdido la bendición, ¿verdad? No te pierdas la bendición. Disipula a otros, entrena a otros, capacita a otros con la palabra de Dios. Y no sabes la gran bendición que es esto. La gran comisión implica nuestro compromiso con la predicación del Evangelio y con la enseñanza y discipulado de los nuevos creyentes en los fundamentos de la fe, que les ayuden a crecer espiritualmente y a ser fructíferos trayendo a otros a Cristo. Hermanos, así funciona la gran comisión. Hombres trayendo a hombres, mujeres trayendo a mujeres, matrimonios trayendo a matrimonios, jóvenes trayendo a jóvenes. Y yo quiero animar a la juventud de nuestra iglesia, hermanos jóvenes, no sé si me estás escuchando, pero tu responsabilidad, aparte de obedecer a tus padres y de estudiar y de prepararte, es crecer espiritualmente y traer a otros jóvenes para Cristo. Es tu responsabilidad. Gana a otros jóvenes para Cristo. Espero me estén escuchando algún joven, alguna señorita. Es tu responsabilidad ganar a otros jóvenes para Cristo. Hermanas, su responsabilidad, claro, criar a sus hijos, por supuesto, amar a sus esposos, claro que sí. Servir tal vez en las damas, tal vez en los niños, en la alabanza, no lo sé. En la enseñanza, pero su responsabilidad también es traer a otras mujeres para Cristo, ganar a otras damas para el Señor, ser maestras del bien, como dice el libro de Tito, enseñar a otras mujeres jóvenes, aconsejar, ser consejeras del bien, a sus vecinas, amigas, familiares. Usted es su responsabilidad, usted tiene que orar por eso, Señor, ayúdame a traer a damas para Cristo, y traerlas y evangelizarlas y predicarles el evangelio y disipularlas. Esa es su responsabilidad, mi hermana, mi hermano. Sí, tu responsabilidad es trabajar para proveer para tu familia y ser un buen padre. Sí, cuidar a tus hijos, por supuesto que sí. Tu responsabilidad es amar a tu mujer, cuidar a tu esposa, claro que sí. ¿Alguna responsabilidad que tengas en la iglesia? Sí, pero tu responsabilidad también es traer a otros hombres a Cristo, hablar a otros hombres del Evangelio, ser maestros de jóvenes, ser un Pablo para un Timoteo, ser un Bernabé para un Pablo, para un hombre joven, discipularle, entrenarle, capacitarle, guiarle en el Evangelio, traer a otros hombres para Cristo. Cuando hacemos eso, hermanos, entonces la iglesia avanza. Si tú estás esperando que la iglesia crezca porque hay un evento evangelístico, una transmisión evangelística online, no funciona así, hermanos. Sí, algunos vendrán y gloria a Dios por eso, pero la gran comisión funcionó en el libro de los Hechos, sin Facebook, ni estadios, ni nada. ¿Cómo funcionó? Cuando hombres y mujeres traían a otros hombres y a otras mujeres para Cristo. Así funciona y así debe funcionar hasta el día de hoy. Así que yo te animo, mi hermano, mi hermana, por el amor del Señor, comprométete a la gran comisión. Estamos haciendo el trabajo, estamos orando, estamos capacitando, estamos también nosotros compartiendo. Tú has escuchado a nuestro hermano Ernesto, nuestro hermano Leonardo, mi persona, compartiendo a otras personas el Evangelio, pero no solo nosotros, es tu responsabilidad también. Todos juntos tenemos que predicar el Evangelio, salir a compartir a otras personas, ganar personas para Cristo, discipular a esas personas. Es nuestra responsabilidad que la iglesia crezca. Y termino. Hechos capítulo 9, verso 19. Dice la palabra que habiendo tomado alimento, Saulo, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre?
y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué vemos acá? Pues recuerda que Saulo había estado 3 días sin comer ni beber. Y después de esos 3 días de ayuno y de angustia espiritual, Ananías llega a su vida y ora por él. Saulo es bautizado, come y recobra fuerzas, ¿verdad? Come y recobra fuerzas físicas y fuerzas espirituales también, por supuesto. Ahora dice la palabra, y lo hemos leído en su momento, dice, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos. Estaba entre ellos ahora. Ahora Saulo se cuenta, ya no persiguiendo a los discípulos, sino entre los discípulos, con ellos, compartiendo. Era parte de la iglesia del Señor. Qué importante es eso, hermanos. Un servidor del Señor tiene que ser parte de la iglesia. No puedo estar lejos de la iglesia o apartado de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y este hombre, Saulo, era parte de la iglesia del Señor. No puedo pastorear si no soy dentro de la iglesia. No puedo liderar a otros si yo no soy parte de la iglesia. No puedo servir si no soy parte de una iglesia local. Tengo que ser parte de una iglesia local. Dice la Escritura que Saulo no perdió tiempo. Inmediatamente, enseguida, ¿qué estaba haciendo nuestro amigo Saulo? Ya estaba predicando a Cristo en las sinagogas, predicando a Cristo como el Hijo de Dios. Recuerda que él ya tenía un background, ya tenía un bagaje de conocimiento bíblico, él conocía mucho las Escrituras por su pasado fariseo, así que él reordena todos sus pensamientos, Dios le da sabiduría, entendimiento para comprender el Evangelio y empieza entonces a predicar acerca de Cristo, y esto se convirtió en la pasión de toda su vida. Hablar del Cristo que alguna vez persiguió, pero ahora ese Cristo lo había salvado. Y ahora este Saulo ahora predicaba de Cristo y hablaba del Señor con denuedo, con pasión, tanto así que confundía a la gente. Toda la preparación de Dios, hermano, en la vida de Saulo, desde su nacimiento, lo llevó a este punto. Recuerda, él fue criado a los pies de Gamaliel, estrictamente fariseo, intachable en el cumplimiento de la ley, conocía de memoria la palabra de Dios, tenía ciudadanía romana. Dios había permitido muchas experiencias en la vida de Pablo y todas lo llevaron a este punto. Todo, y yo te recomiendo, no recuerdo el autor ahorita, pero el libro se llama Pablo, ¿no? El personaje histórico de Pablo. Pablo Hoff creo que es el autor. Precioso libro donde nos habla cómo Dios trató con la vida de Saulo desde mucho antes, desde su niñez, desde su nacimiento. Cómo Dios trató con la vida de Pablo hasta el punto en el que él se convirtió en el apóstol Pablo. Cómo utilizó cada circunstancia de su vida que enriqueció su ministerio. Hermano, es que Dios no hace nada sin un propósito. Todo Dios lo hace con un propósito para su gloria. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos. Si Dios te ha permitido pasar por algo, aprender algo, conocer algo, no es en vano, hermano. Para su gloria Él lo va a utilizar. Solamente disponte en las manos del Señor. Solamente di, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Padre. Aquí estoy para lo que tú quieras. Si tú haces eso, el Señor te va a guiar. Él te va a bendecir y Él va a utilizar todas estas cosas que Él está permitiendo en tu vida para la gloria de su nombre. Disposición es lo único que pide el Señor. Su presencia y enseñanza en las sinagogas confundía a los judíos. Ellos hace poco habían visto a este hombre perseguir a la iglesia. Ahora predicaba el Cristo que en otro tiempo blasfemaba. Ante el temor de algunos y la confusión de otros, Saulo, dice Lucas, se esforzaba mucho más por cumplir el mandato bíblico, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Recién había empezado la carrera espiritual de Pablo, hermanos, de Saulo. Todavía faltarían muchos años más para que él pueda convertirse en el apóstol Pablo, pero ya dentro de poco iba a comenzar a experimentar pruebas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. Las primeras pruebas que tiene que enfrentar Pablo. Sin embargo, este hombre, como ya lo conocemos, su carácter demostraría un gran valor, un corazón transformado y un deseo sincero de agradar al Señor. Este hombre nunca retrocedía, siempre hacia adelante. Nunca veremos a Pablo retroceder por la gracia de Dios y para la alabanza de su nombre, para la gloria de Dios. Y lo vemos, Filipenses capítulo 3, verso 12, Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era la actitud de Pablo, siempre hacia adelante, jamás retroceder, jamás. Importante, hermanos, entonces,
Dios llama a hombres a la salvación, ¿sí? Los capacita en el contexto de la iglesia local por mano de sus siervos para enviarlos al mundo para traer otros a Cristo. ¿Qué es esto, hermanos? No es otra cosa que la gran comisión. En ese sentido, entonces, cada creyente y toda la iglesia en general estamos involucrados en la misión de Dios, llevar su evangelio a cada rincón de la tierra, uno por uno, hasta que Cristo venga. Esa es la misión de Dios, hermanos, que usted y yo podamos llegar hacia adelante, llevar hacia adelante la palabra del Señor, ir adelante llevando el evangelio a todos los que lo necesitan. Hay un pequeño video que quiero mostrarte, ojalá se pueda escuchar. Espero que sí. Vamos a ver si es que es posible visualizarlo. Esto, la gran comisión es más grande de lo que pensamos. Un grupo étnico es un grupo de personas que comparten todas o algunas de las siguientes características: lengua, raza, cultura, religión, economía, territorio. Lo que debe preocuparnos es que de los 16.000 grupos étnicos en el mundo, aún quedan 6.000 grupos étnicos sin ser alcanzados. Esto es 1/3 de la población mundial, más de 2 billones de personas. Más preocupante es saber que se calcula que solo 1 de cada 10 misioneros trabaja entre los no alcanzados. Cuando hablamos que son no alcanzados, nos referimos no solo al hecho de que no han escuchado el Evangelio, sino que no tienen la posibilidad de escucharlo, sin cristianos entre ellos, sin iglesias y en la mayoría de los casos sin Biblias. Por ejemplo, pensemos en los 2 países más poblados del mundo. China, con aproximadamente 1.300 millones de habitantes, tiene más de 500 grupos étnicos y el 80% se consideran no alcanzados. India, con aproximadamente 1.200 millones de habitantes, siendo el país más multiétnico, tiene 2.500 grupos étnicos aproximadamente y el 90% se consideran no alcanzados. En todo Asia se calcula que hay más de 3.000 etnias no alcanzadas. ¿Puedes imaginarlo? ¿Cuántos millones y millones de personas no han escuchado el Evangelio? ¿Cuánta falta hacen misioneros al estilo de Pablo, que se propongan a ir donde Cristo no ha sido anunciado? ¿Cuánta falta hace que oremos para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies? ¿Y cuánta falta hacen iglesias dispuestas a sacrificar a sus mejores hombres y sus más preciados recursos? Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué has hecho para alcanzar a los no alcanzados? ¿Cuánto has orado? ¿Cuánto has ofrendado? ¿Estarías dispuesto a ir? Como dijo en una ocasión William Carey, espera grandes cosas de Dios, emprende grandes cosas por Dios. Muy bien, queridos hermanos, es solo un breve video que nos habla acerca de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión, hermanos, es en todas partes: Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
y es algo en lo cual la iglesia tiene que estar ocupada, usted y yo. Termino. ¿Qué quiere Dios que sepamos y hagamos? Bueno, en primer lugar, oremos por la salvación de más personas. Aquellos que están en nuestro distrito, San Juan de Lurigancho, aquellos que están en nuestra ciudad, Lima, aquellos que están en nuestro país, Perú, aquellos que están en nuestro continente, Sudamérica, aquellos que están hasta lo último de la tierra, sobre todo en aquellas naciones donde el evangelio no llega todavía o llega muy poco. Oremos para que Dios llame a salvación a muchos Saulos que sean llamados al ministerio, que sean de bendición para la obra de Dios. Oremos, claro, por la iglesia, por los creyentes, pero oremos por hombres y mujeres que estén dispuestos a ir al campo, que estén dispuestos a plantar iglesias, que estén dispuestos a entregar sus vidas al servicio del Señor. Oremos por hombres así, por mujeres así. Comprometámonos a discipular, guiar y entrenar a nuevos creyentes en la misión de Dios. La misión de la iglesia es la misión de Dios, hermanos, la gran comisión. En eso tenemos que estar ocupados. Demos oportunidad y enviemos a los creyentes a los campos blancos, para que todos juntos estemos haciendo la obra de llevar adelante el evangelio. Y enfoquémonos, hermanos, en la misión de Dios. Uno a uno, hombre por hombre, mujer por mujer, hasta lo último de la tierra. Y en esta gran misión, hermanos, tú tienes parte y yo tengo parte. ¿Cómo puedo hacer mi parte? Ora. Da generosamente para la obra de Dios, de tus bienes. Y tercero, comparte el evangelio. Comparte el evangelio. Entrena, disipula. Porque cada creyente, nuevo creyente que tú ganas para Cristo y disipulas, es un potencial misionero, es un potencial pastor, un potencial obrero para que el evangelio llegue. Aquí, a este país, a provincias, a otro país, a otro continente, a lo último de la tierra, no lo sabemos. Pero tú estarás haciendo tu parte y yo también. Hermanos, que la historia de Saulo de Tarso nos anime. No te olvides, Dios te ha dado una nueva identidad y un nuevo propósito. Y ese propósito es estar en la misión de Dios. Toda la iglesia juntos, avanzando el evangelio. Que Dios bendiga su santa palabra. Vamos a orar.